El día 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en nuestro país. Y es una fecha que da motivo a hacer un poco de historia, y el siglo XX de nuestra República fue bastante interesante en el análisis de la relación entre el gobierno y la prensa. Desde principios del siglo, con el porfiriato y aquel anhelado cambio de gobierno después de más de 30 años, en donde el presidente, en el poco tiempo que estuvo, Francisco I. Madero, dio libertad que los medios de comunicación en aquel entonces tomaron con libertinaje, ridiculizando en aquel entonces al primer mandatario. Después nuevamente regresó la mano dura, que se intensificó en la década de los 20, que hablar de Plutarco Elías Calles y aquel movimiento que tuvo tanta sangre en la época de los cristeros. A mediados del siglo también vuelve a resurgir con Manuel Ávila Camacho el interés por una mejor relación con la prensa. Así fue como Miguel Alemán Valdés en 1951 determina que debería haber un día para celebrar, y era bastante cínico, el Día de la Libertad de Prensa o la libertad de expresión. Siguieron los sexenios, siguieron el pan y palo, siguieron la persecución hacia periodistas, hacia columnistas, hacia empresas completas de prensa. Tomaba fuerza la radio, no se diga la televisión en las siguientes décadas, y hubo movimientos políticos con Gustavo Díaz Ordaz y también con el gobierno de Echeverría, en donde controlaron ellos a toda la prensa, a todos los medios de comunicación. Viene el fin del siglo con una administración de más apertura con el doctor Zedillo. No se diga la primera administración de este siglo XXI con Vicente Fox Quesada, que curiosamente después de un siglo, después de 100 años prácticamente, vuelve a haber una apertura y una libertad hacia los medios que también llegó hasta ridiculizar al primer mandatario, a nuestro representante. En esta época podemos decir que se ha avanzado poco, que se sigue luchando por tener esa libertad, que si bien está marcado en la Constitución, es porque todos los mexicanos tenemos esa libertad de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero también sin brincar esas líneas tan delgaditas que están los derechos y el respeto al prójimo hacia los demás. Pero nuestro reconocimiento para quienes día a día luchan representando a los medios de comunicación y tener esa libertad, este espacio de expresar no solamente su sentir y su pensar, sino el acontecer diario y lo que la voz del pueblo no puede llegar sino es a través de estos medios masivos de prensa, radio, televisión y la internet. Felicidades por el Día de la Libertad de Expresión a todos los mexicanos, pero nuestro reconocimiento para quienes han luchado durante siglos para que esto sea una realidad en nuestro país y en el mundo. Al tiempo.